Hola a todos, os vengo a contar una cosa más, que es cómo conseguir los face filters que no son los oficiales de Instagram, ¿vale? Sino que son otros que han creado otras personas. Actualmente se puede, o sea, cualquier persona que sepa puede crear un face filter y los puede meter en Instagram. Entonces, ¿cómo los conseguimos? Hay dos maneras. Una de las maneras es simplemente si te aparecen tus stories, ¿vale? Es decir, alguien está utilizando un face filter, aparecerá arriba a la izquierda qué filtro es, ¿vale? Y entonces ahí lo podremos robar, por así decirlo. Otra forma es siguiendo al creador de ese filtro. Entonces tú realmente tienes que saber ya quién es creador de filtros o a través de un filtro que encuentres, saber quién es el creador. Os voy a enseñar cómo funciona esto. Vale, aquí tenemos mi Instagram. Yo conozco que esta chica, por ejemplo, es una creadora de filtros, ¿vale? Porque ya vi un filtro suyo hace mucho tiempo por stories y investigando lo encontré. ¿Cómo lo investigas? Si tú estás viendo tus stories y de pronto ves aquí arriba a la izquierda, veis que pone Blast de Jouska, ¿vale? Eso significa, la primera palabra es el nombre del filtro, que es Blast, y Jouska es ella, es el usuario @Jouska, ¿vale? Entonces, aquí si clicamos en Blast, automáticamente robamos ese filtro. ¿Veis que ya yo lo tengo? Ya me va a aparecer a mí siempre en mi Instagram, ¿vale? En mis filtros para elegir. En cambio, si le damos a Jouska, ¿vale? Aquí nos lleva a su perfil. Entonces, si le seguimos, si tú sigues a una persona que ya ha creado un filtro, lo normal es que cree muchos filtros. Entonces, automáticamente siguiéndole, tienes ya todos los filtros que ha creado y los próximos que cree, ¿vale? Otra forma de llegar al creador es, si tú ya tienes un filtro, por ejemplo el de Blast, ¿vale? Que vemos que yo ya lo tengo. Si le das abajo a la cara, o sea, al icono del filtro, te despliega esta información y te dice quién lo ha creado. Y dándole a esa persona, automáticamente llegas otra vez a su perfil y ya puedes seguir. Un dato extra, esta misma información de arriba a la izquierda, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, aquí ella tiene una canción que ahora mismo no la escucháis porque quita el sonido, pero aparece arriba a la izquierda también la opción de probarla. Entonces, cuando tú le das a probar, automáticamente te elige esa canción, ¿vale? Para que tú puedas ponerla en tus stories. También hay, fíjate siempre en esa información de arriba a la izquierda, ¿vale? Porque hay muchos tipos de información que aparecen ahí. Y muchas veces te pone a lo mejor creado con boomerang. Y si le das ahí, te abre la opción de boomerang y así con todas las opciones que puedan aparecer. Ya está, espero que te sirva.